En el sombrío panorama del metal extremo europeo, pocas bandas han logrado forjar una identidad tan sólida y teatral. Esta es la reseña del póster de la banda Opera 9. Desde sus inicios en 1988 en Biella, Italia, bajo la visión de Ossian como guitarrista y líder indiscutible, el grupo se convirtió en uno de los estándares del black metal pagano con toques de doom y una fuerte estética ritualista, combinando la ferocidad del género con atmósferas místicas y líricas, inspiradas en el ocultismo, el paganismo y el folclore esotérico. Opera 9 nació en el apogeo del underground italiano cuando el black metal europeo comenzaba a expandirse más allá de Noruega y Suecia. Tras algunos demos de baja calidad, la banda consiguió en 1995 su primer gran disco. The Call of the Wood fue un álbum debut que marcó su personalidad. Con Cadaveria al frente de las voces y Vlad en la batería, la propuesta combinaba paisajes densos y rituales con crudeza de black, generando atmósferas hipnóticas. Aunque el álbum fue bien recibido por la crítica especializada, al interior del grupo ya empezaban a gestarse pequeñas tensiones por la dirección musical que creó divisiones. Algunos querían un sonido más crudo y directo y otros buscaban desarrollos más atmosféricos y teatrales. La complejidad de los shows con rituales al usar vestuario, escenografía, símbolos paganos que generaban un desgaste logístico y económico, mientras que en las giras, en condiciones precarias, provocaban frustración en algunos de los miembros. En 1998 llegó el disco Sacro Culto, un álbum más ambicioso con composiciones largas, arreglos corales y mayor carga melódica. Las críticas lo colocaron como una joya oculta del metal europeo, pero a la par, la banda se enfrentaba a un aumento de las diferencias creativas. Ossian, como líder y compositor principal, empezaba a tomar decisiones más centralizadas. El ciclo finalizó en el año 2000 con el disco The Black Opera, una obra conceptual y más sinfónica. Fue el punto más alto en cuanto a la producción y proyección internacional, pero también el detonante del grupo. Tras la gira de The Black Opera en el 2001, las tensiones llegaron al límite. Cadaveria y Vlad anunciaron su salida, motivados por diferencias creativas con Ossian, así como el deseo de un mayor control artístico y protagonismo en los nuevos proyectos. También la relación de pareja entre ambos los llevó a buscar un camino conjunto. De esta decisión nació la banda Cadaveria, mientras Ossian mantuvo el nombre y estética de Opera 9, defendiendo su visión original. Sin Cadaveria ni Vlad, Ossian reclutó nuevos músicos y grabó el disco Maleventum en el año 2002, un álbum que mantuvo el ritualismo pero endureció el sonido hacia el black metal más pagano y más directo. Sin embargo, la inestabilidad continuaba dentro de la banda, en donde vocalistas y músicos entraban y salían por la falta de compromiso a largo plazo con las giras y ensayos, incomodidad con la teatralidad escénica y oportunidades en otros proyectos musicales. En 2004, el disco Amphisbaena profundizó en una faceta más agresiva, con buena recepción en nichos, pero limitado alcance comercial. Después de un largo silencio discográfico, la banda regresó con el disco Strix en el año 2012, mostrando un sonido más refinado, mezclado de brutalidad y paisajes atmosféricos. Aunque Opera 9 logró cierta estabilidad, aún se registraron salidas de músicos por cansancio de proyectos a largo plazo, dificultades financieras y promoción limitada, y principalmente por desacuerdos con repertorio y dirección artística. Para el año 2018 lanzaron el disco The Gospel, un álbum oscuro y maduro que reafirmaba la escena original, pero que en el género del metal casi pasó desapercibido. La historia de Opera 9 es la de un proyecto profundamente marcado por la visión de Ossian, capaz de sobrevivir a cambios drásticos de alineación gracias a su identidad musical y escénica. Sin embargo, esa misma centralización provocaron las mayores tensiones, alimentando una leyenda en la música, ritual y conflicto que se entrelazan.